Bueno, lo primero es que estudien bien una idea. Si tienen una idea que consideran que es buena, que puede seguir adelante, ¿por qué no intentarlo? Es algo que muchas veces te piensas que la única forma de conseguir un dinero es a base de que te contrate otro y puedes ser tu propio jefe. Y también es mucho más motivante ser el dueño de tu propia idea, de tu propio negocio. Mi nombre es Jorge Hidalgo, vengo del IES siglo XXI de Pedrola y el nombre de mi proyecto es Decídete. Gracias a mi aplicación puedes buscar financiación, otros socios, motivarte, otras ideas. El servicio a domicilio de frutas troceadas como zumos naturales recién exprimidos. Lo que querríamos sería fomentar lo que sería la agricultura. Es un aspecto que se ha ido perdiendo cada vez más, ya que venimos de un pueblo y nos basamos más en lo que sería la agricultura, o sea, comida de campo. Por una parte impartimos cursos de cocina tradicional, intentamos sacar ingresos de estas tapas que cocinan los alumnos a través del gastrobar con los clientes, las vendemos a ellos. Soy Iris Blasco, vengo de Centro Alagón, desde Alagón, y su proyecto es de Lizarba. Es una empresa de máquinas expendedoras. Empresa que se dedica a poner en contacto a los niños con sus personajes de ficción favoritos. Siempre hablamos de muchos temas y entre ellos de la infancia y de que los niños actuales pues están corrompiéndose un poco con las nuevas tecnologías y necesitábamos algo que les devolviera la ilusión a ellos. Es una casa rural que vamos a realizar diversas actividades para, além del alojamiento normal, vamos a realizar diversas actividades para fomentar el desarrollo del pueblo y para que nuestros clientes puedan disfrutar. Nació porque queríamos unir un poco la ecología con el sector funerario que no tiene crisis. Lo que queremos hacer es los ataúdes formarlos con maderón y con cáscara de almendras y las urnas con arcilla ecológica. El proyecto se llama Pool Vibes. Consiste en la venta de americanas online. Tenemos ciertos prototipos de americanas y a partir de ahí tú puedes escoger algunos apartados que quieres que sean más personalizados, como las costuras o los botones. Es una plataforma la cual va a permitir a artesanos y profesionales del gremio de juguetería tradicional artesanal tener un medio el cual puedan vender sus productos 24 horas al día, 7 días a la semana. Es algo que gusta, ¿no? Hoy en día el decir esto es tradicional, esto está hecho a mano, se valora mucho. Yo me llamo Marco Asensio, vengo del Francés de Aranda y nuestro proyecto es Empresa Salvadora PDD. Es una empresa dedicada a enfrentarse a la drogodependencia, sobre todo al proceso de reinserción social y al proceso de rehabilitación, con campamentos y con charlas. Campamentos muy centrados en el deporte y muy centrados en la naturaleza. El nombre del proyecto es El País Perdido. Crea una serie de rutas por los pueblos abandonados del norte de la provincia de Huelva. Y tiene que ser algo que de verdad apasione para llevarlo adelante y una vez que apasione pues no dejar de luchar. Me llamo Lidia Til, pertenezco al Instituto Gallicún de Zora y mi proyecto es Dolce Celíaco. Es una panadería de celíacos. Yo soy celíaca, sufro esta enfermedad y creo que hay una necesidad en el mercado porque no tenemos esa oportunidad que tiene el resto de la gente. Mi proyecto consiste en un supermercado en el que vamos a hacer que desaparezcan los envases para volver a un modelo un poco más tradicional como sería el supermercado a granel de siempre. Venden todos los productos con miles de envoltorios que son casi todo plásticos contaminantes. Pues nos llamamos Gel Care SL, venimos de la sede de Santo Ángel en una aplicación para solventar los trastornos alimenticios. New Light es una empresa que lo que intenta dar es una segunda oportunidad a viviendas obsoletas y contaminantes en viviendas adaptadas a sistemas ecológicos y adaptadas a las nuevas tecnologías. Nuestro proyecto es una guardería canina felina que se llama Miaudo. Ofrecemos servicios veterinarios, de rehabilitación, cuidado de animales. Es una empresa de inserción sociolaboral y se dedica al cultivo de hortalizas y verduras ecológicas. Venimos con un proyecto llamado Securistal en el que damos la solución al robo de cobre. Instalaciones agrícolas
como en polígonos industriales o incluso vías de tren. Pues el proyecto consiste en unas impresoras, en 2 tipos de impresoras. Le hemos incorporado una carcasa que se compondría de 5 láminas de metacrilato, que sería como la innovación. Pues nuestro proyecto consiste en enlazar perfiles de personas jóvenes que estén dispuestas a realizar una serie de servicios en viviendas de personas de la tercera edad o personas mayores que ofrezcan una habitación a la cual den utilidad a cambio de recibir esos servicios. El nombre del proyecto es Zaragoza, es una galería de arte. Consiste en ofrecer servicios como venta de obras de arte. Vamos a innovar en un proyecto que es el renting, que consiste en rentar arte, en el que puedes alquilar obras de arte, piezas de arte. Nuestro proyecto consiste en una empresa de tecnología de segunda mano. Hacemos una compra y venta, además de otros servicios, pero especialmente compra y venta, por la tendencia que hay en la tecnología y en la segunda mano. Nos adaptamos a la demanda social. El proyecto consiste en gestionar a nivel de las distintas empresas o incluso las administraciones públicas todo lo que es el sistema de emergencia. Siempre hay unas empresas que se dedican a hacer los planes de autoprotección, hay otras empresas que se dedican a la formación, cada uno a lo suyo, pero nadie te da todo el servicio. Es una empresa que hemos creado de terapia con perros. Impartimos también cursos de formación para personas que tengan problemas con animales y también, pues, sobre todo ayudar a personas discapacitadas y personas que tienen problemas de conducta y para ayudar. Es una sala de juegos, ¿vale? Adaptada a los tiempos que corren, pues con PlayStation, con Xbox, con Wii, con las más novedosas del mercado ahora mismo y también con medios tradicionales de toda la vida, futbolín, billar, mesa de ping-pong y ordenadores para que la gente juegue en general. Consistiría en una página web enfocada hacia universitarios que necesitan que les echen una mano con las tareas domésticas y tal, y luego, por otro lado, personas que necesitan un salario extra, un dinerillo extra. Hacemos cupcakes, mesas dulces, de todo. Variamos un poco y los personalizamos. Luego también vendemos productos para celíacos, para personas celíacas. Si tienen ganas, pues que apuesten también un poco. Principalmente con el que nos miedo. El trabajo en equipo sobre todo, sí. Pues si no hay trabajo en equipo, el grupo no funciona. Lo primero con ganas, luego con ayuda. La frase de que está todo inventado a veces no es verdad, porque si no pensaras un poco no existirían las cosas que hoy en día existen. Trabajar de lo que te gusta y, yo que sé, emprender es algo emocionante porque es algo tuyo. Es una idea y crees en ella, probablemente salga bien. Emprender significa llevar a cabo tus ideas, o sea, tú si tienes una idea, la mejor forma de hacerla ver al mundo es pues emprendiendo. La motivación que supone crear tu propio negocio, la ilusión que se tiene por el proyecto. Primero hay que tener la iniciativa, después hay que tener mucha paciencia. Es una experiencia el hacerlo, el colaborar con otras personas. Emprender es apostar por ti. Pues si tú no crees en la idea que has tenido, en cómo la vas a desempeñar, ¿quién lo va a hacer, no? O sea, que se deje de qué pasará así, que se olvide de eso y que escriba su propio camino. Y a partir de saber esas reglas de este juego en el que vas a participar, a partir de ahí empiezas a jugar y empiezas con tu proyecto empresarial.